Les damos un saludo y una bienvenida a este nuevo programa de podcast de la empresa Construdata Ingeniería, un programa especializado en el tema de inversiones, construcciones e inversiones. Hoy tenemos un gran invitado que es la empresa Legis Construdata y vamos a tratar el tema de herramientas para el costeo de presupuestos de obra. Para tratar el tema he invitado al ingeniero Oscar Moreno, un ingeniero de la empresa, para que nos hable del tema. Entonces, ingeniero, bienvenido acá a la empresa para tratar ese tema. Me gustaría iniciar con la siguiente pregunta. ¿Por qué nos cuenta cuál es la historia de Construdata en el sector de la construcción? Claro que sí. Para toda nuestra audiencia, les comento, Construdata es el medio publicado de construcción, de información del sector constructor más antiguo de Colombia. Llevamos 45 años ininterrumpidos publicando la revista Construdata, que es la génesis pues, de toda la oferta actual de servicios de Construdata. Y a partir de allí ya se derivan otros productos del ecosistema, como son el portal, el cual pues maneja información de precios, proveedores. Manejamos también noticias y tendencias del sector, informes especiales para, digamos, estar siempre en vigencia y conociendo qué es lo que está en estos momentos sucediendo con nuestro sector. Y también ya posteriormente pasamos a una serie de herramientas con las cuales les ayudamos a los constructores en lo que es la planificación y la ejecución de sus proyectos de obra. En cuanto a la planificación, hablamos del software Construplan, el cual a través de precisamente las bases de datos que construimos para la revista y para el portal, servirles de base para generar sus presupuestos de obra a través de esta herramienta. Digamos que van a tener incorporada esa información y pueden generar sus presupuestos, pueden también generar la programación de obra de ese proyecto en particular y tener allí, digamos, todo acopiado en un solo lugar con la confiabilidad que les da la información de Legis Construdata. Ya para lo que es la parte de la ejecución, manejamos lo que es el software ConstruControl, el cual pues, nos permite precisamente llevar a esa etapa de planificación, llevar la ejecución y hacer un control desde el nivel operativo, a nivel administrativo, a nivel financiero de la obra, también poder llevar el control de los documentos contables que se generan a partir de todos esos movimientos y esas actividades de la obra, y esa herramienta pues está diseñada precisamente para eso. ¿Sí? También pues digamos actualmente contamos con un servicio de asesoría de proyectos a la medida, precisamente porque pues a veces hay entidades y hay empresas que necesitan ya ir con información aún más especializada, con más profundidad o adaptada a sus necesidades, y pues en Construdata también les damos ese apoyo y podemos prestarles ese servicio de asesoría. Perfecto, ingeniero. Bueno, vamos a iniciar con el primer módulo que he preparado, que lo he llamado Contexto y Retos Actuales. ¿Por qué no nos cuenta, ingeniero, cómo ha cambiado la manera de hacer presupuestos en Colombia para las construcciones con el tema de la volatilidad de precios y la inflación? Claro, pues digamos que el cambio ha sido bastante importante, pues pasamos de elaborar presupuestos en papel, posteriormente de utilizar hojas de cálculo, a en la actualidad tener softwares que nos ayudan a generar esos presupuestos de una manera ya más dinámica, más automatizada, pero sobre todo y lo más importante, con información de precios de los insumos y de las diferentes actividades que yo necesito para plantear y presupuestar mi obra, y con esa información, pues es bien relevante mencionarlo, que es una información con respaldo, digamos, de una entidad, de una empresa que investiga esa información, lleva los detalles, los pormenores más importantes de esa información, y finalmente que yo la pueda utilizar en esas herramientas de presupuestación para tener siempre al día esa información con lo más reciente, con lo más actualizado y con los valores y los precios que precisamente me ayudan a tener controlado un poco el tema de la afectación por temas de inflación, de volatilidad e incluso de confiabilidad de los precios, de la información de los precios y los proveedores que, digamos, uno puede en un momento dado manejar para presentar y plantear un proyecto. Perfecto, ingeniero. La siguiente pregunta que quiero hacerle es fundamental contar con metodologías para los procesos de costeo en la etapa de planificación de un proyecto. Total. Definitivamente, si yo desde un principio lo que no he planificado posteriormente no lo puedo controlar. ¿Sí? Entonces, claramente hay que plantear unos lineamientos, qué es lo que se quiere hacer con el proyecto, cuáles van a ser sus alcances,
ya ahondando aún más las especificaciones y pues ya en eso, en conjunto con la información que nos arrojan nuestras áreas de diseño, poder ya plasmar esa información en un itemizado de actividades constructivas, ¿sí? Con unas cantidades de obra que provienen de la realidad, digamos, de ese diseño, y así de esa manera poder tener un presupuesto que está aterrizado a la realidad del proyecto, ¿sí? Que se construye con información que me da ese respaldo de saber que tiene los rendimientos correctos, los valores correctos, y que por ende ya posteriormente tengo la tranquilidad que lo puedo llevar a ejecutar con la confiabilidad que eso fue revisado, fue ajustado y tenemos, digamos, toda la mayor parte de las variables bajo control. Perfecto. La siguiente pregunta, ingeniero: ¿cómo puede una empresa reaccionar rápidamente ante el aumento de los precios cuando está ejecutando un proyecto o está planeando un proyecto? Claro, sí, necesariamente hay que contar con información actualizada, ¿sí? Porque finalmente yo puedo consultar información hoy, pero en un término de unos días, unas semanas, ya puede estar desactualizada en unos meses, y es bien importante contar con información que de una fuente confiable, ¿sí? Y que además de eso que se consulta con una periodicidad que nos permite tener esa tranquilidad que mi proyecto está al día, que si yo necesito actualizar algo dentro del presupuesto, pues lo puedo hacer con la tranquilidad que ya tengo los valores más recientes y que pues están de acuerdo a lo que tenemos disponible en el mercado. La siguiente pregunta, ingeniero: ¿cómo puedo garantizar que un presupuesto tenga precios actualizados y refleje la realidad del mercado del momento que estoy ejecutando el proyecto? Precisamente como lo mencioné anteriormente, eso lo logro con una plataforma o un sistema que no solamente me permita construir mi presupuesto, sino de contar con bases de datos de precios que se actualicen con una frecuencia adecuada, ¿sí? Que me permita tener esa tranquilidad que no se me va a desactualizar a lo largo, y más hablando de, por ejemplo, un proyecto de gran envergadura que no duró unos días o unas semanas, sino incluso meses planificándolo y presupuestándolo. Pues la idea es que precisamente ese sistema me entregue a mí la información más reciente, que no importa que yo arranque con una información de referencia del mes 1, pero que al mes 3 tengo la información del mes 3 y simplemente lo traslado esa información directamente a mi presupuesto y ya tengo la actualización debida. Perfecto. El siguiente módulo, ingeniero, lo he llamado optimización de costos y tiempos. La primera pregunta: ¿cuáles son las estrategias más efectivas para optimizar los costos y tiempos de un proyecto antes de iniciar la ejecución? Claro, pues claramente la planificación adecuada, utilizar y plantear los rendimientos más adecuados y acordes a la tipología del proyecto, al alcance que tiene, incluso al recurso disponible que tenemos para ejecutarlo, ¿sí? Digamos, solo pongo aquí como un ejemplo: no es lo mismo ejecutar un proyecto en una ciudad principal, donde cuento con equipos de trabajo idóneos, con gente capacitada, que si de pronto tengo que ejecutar un proyecto en una zona remota, donde tengo carencias de muchos recursos y los recursos que hay disponibles no me brindan de pronto en un momento dado el mismo rendimiento y la misma confiabilidad que sí tengo con otros de la primera localización. Entonces, eso es una clave bien importante precisamente para que yo desde un principio aterrice y plantee mi proyecto con esos rendimientos adecuados, ¿sí? Para que lo que yo planteé para ejecutar termine siendo, digamos, lo que yo puedo reflejar en la realidad y no que sencillamente se me desvíe la ejecución con respecto a lo planificado inicialmente. Perfecto. En esa misma línea, ingeniero, quiero hacerle la siguiente pregunta: ¿cómo se pueden estimar rendimientos y consumos de materiales de forma precisa para evitar sobrecostos en un proyecto? Claro. Es muy, digamos, muy sencillo. Hay que contar con información de respaldo de fuentes confiables, ¿sí? En las cuales pues ya están preestablecidos o tenemos unas bases de referencia confiables de rendimientos, de consumos, de desperdicios que finalmente me van a permitir plantear las actividades con el acervo necesario para que tengan los desperdicios adecuados, los rendimientos o consumos adecuados, y que finalmente eso me dé a mí la tranquilidad que cuando vaya a ejecutar eso es práctica, lleva a la práctica, que es realizable realmente. Ok. La siguiente pregunta, ingeniero: ¿cómo puedo usar unas herramientas digitales para comparar escenarios y elegir la opción más rentable en costos y duración de un proyecto? Sí, digamos que básicamente con una herramienta que me permita plantear
una primera opción de presupuesto, o sea, yo arranco con una base y luego poder hacer modificaciones a ese presupuesto teniendo en cuenta los factores que yo quiero ver. Por ejemplo, cambios de materiales, cambios de especificaciones o sencillamente buscando distribuir mejor los rendimientos y los consumos de las actividades. Puedo tener varios escenarios y digamos en esas herramientas finalmente voy a tener así la posibilidad de ver qué pasa en el caso 1, qué pasa en el caso 2, qué pasa en el caso 3 y poder tener un panorama claro de cuál puede ser la mejor opción por la cual me puedo ir o en la cual asumo menos riesgos, ¿sí? Y puedo tener una mejor operabilidad del proyecto. Perfecto. El siguiente módulo, lo ingeniero lo he denominado herramientas de presupuesto, ¿sí? Usted nos comentaba que tiene Construdata un programa que se llama Construplan. Es correcto, sí, señor. ¿Por qué no nos cuenta las bondades y lo proyectamos de tal manera que podamos, usted nos va explicando en qué consiste, cómo se opera, de tal manera que los constructores, inversionistas, la gente que se dedica al sector de la construcción pueda obtener esta herramienta que facilitan ustedes como Legis Construdata y una herramienta valiosa para el seguimiento y control de nuestras obras? Claro que sí, Darío. Bueno, efectivamente nosotros en Construdata contamos con la herramienta Construplan.net. Es una herramienta de presupuestación que tiene básicamente, digamos, tres niveles, tres poderes. Uno, pues manejar bases de datos que son las que nosotros generamos y consultamos. Dos, poder generar los presupuestos a partir de esa información. Y tres, poder generar esa información en línea. Básicamente es una herramienta que es de acceso vía internet, no tengo que instalarla en ningún lado. Accedo a través de una página web, la cual ya me permite a mí conocer qué información hay allí disponible, poder manejar múltiples usuarios, asignarles perfiles de uso precisamente para poder controlar qué sí y qué no pueden utilizar nuestros usuarios, ¿sí? Entonces, digamos, que no haya de pronto un uso inadecuado o sencillamente pues tener un buen control, ¿sí? Lo otro, pues que ya pueda administrar bases de datos en las cuales pues sencillamente con la información que nosotros suministramos, esas listas de precios, ustedes las puedan incorporar al programa y las puedan utilizar como base para empezar a generar sus proyectos. Ya por otro lado, podemos ver en esas bases de datos todo lo que tiene que ver con la parte de los insumos y los análisis que compone la base de datos. Construdata actualmente entrega una base de datos que contiene aproximadamente 5.500 insumos de múltiples especialidades. También contamos con cerca de 1.000 análisis de precios unitarios también de diversas especialidades de la construcción, en las cuales pues yo puedo encontrar allí información para ejecutar mis proyectos. Entonces, ese es un tema bien importante. La herramienta además me permite interactuar con esa información, ubicarla por mecanismos de búsqueda, por capitulaciones, ¿sí? Agregarle información como por ejemplo especificaciones técnicas, detalles constructivos, fichas técnicas que yo, digamos, en un momento dado requiera asignarle esa información. La herramienta tiene esa posibilidad de asignarle esa información, ¿sí? Ya digamos que a nivel de manejo de los precios, pues obviamente nosotros entregamos la información de los estudios de mercados que hacemos con proveedores de pues toda la confianza y el respaldo que nos pueden ofrecer a nuestros diferentes usuarios. Entonces, en ese orden de ideas, ya digamos que contamos con esa información disponible. ¿Qué hacemos nosotros con esa información? Pues poder generar análisis de precios unitarios. Como les comentaba, manejamos una cifra cercana, un poco mayor a los 1.000 análisis de múltiples especialidades en las cuales van a poder encontrar actividades constructivas de todo tipo, las cuales les van a empezar a poder generar a través de eso sus presupuestos de obra. Entonces, básicamente también, como lo comenté en el caso de los insumos, allí también yo puedo ingresar información de especificaciones y complementar la composición de los análisis de precios unitarios y tener un detalle más elevado. Ya como tal, pasando a lo que es la parte de la construcción de los presupuestos, tenemos un módulo de presupuestación en la cual nos permite, a partir de esas listas de precios que digamos cargamos previamente aquí, poder crear una obra, asignarle una lista de precios de las que nosotros tenemos allí disponible y de acuerdo a eso empezar a cargarle al presupuesto de las actividades de obra que yo necesito generar, ponerle cantidades de obra y empezar a generar el presupuesto, ir viendo cómo se va construyendo, a hacer ajustes. Digamos, toda la herramienta es completamente personalizable y editable. Los análisis de precios unitarios, ustedes en un momento dado pueden decir, bueno, yo
quiero que tengan otra composición, o para mi actividad constructora me manejan unos rendimientos ligeramente diferentes a los que me ofrece Construdata. Entonces yo también puedo hacer esos ajustes, ¿sí?, e incorporarlos a nuestra base. Finalmente, si yo necesito pues modificar, por ejemplo, información de insumos, modificar precios y todo, también la herramienta me permite en ese orden de ideas hacer esos cambios, ¿sí?, actualizar un precio. Por ejemplo, nosotros pues ofrecemos un precios de referencia porque claramente desconocemos los diferentes ámbitos de los proyectos, su tamaño, y por esa misma razón pues entregamos una información referencial. Pero ya con eso, con esa base y con la información que cada quien maneje, pues pueden básicamente actualizar esa información, tener el presupuesto ya ajustado a su medida. Por último, también la herramienta Construplan nos permite generar la programación de obra a partir de esa información, y ya lo que hace es tomar la información del presupuesto como se construyó allá en la plataforma, me lo lleva a un módulo que se llama tiempos dentro de la herramienta, y con esa herramienta me permite generar el diagrama de Gantt, organizarlo de una manera homóloga como lo haría en un programa de proyectos, de control de proyectos, y asignar rendimientos, actividades. Esa información, de una vez queda cargada con los recursos que quedó asignado para cada una de las actividades del proyecto. Y ya por último, el sistema me permite, además de eso, generar múltiples reportes a nivel de presupuestos, a nivel de actividades de obra, de análisis de precios unitarios, de proveedores, de insumos, entre otros, para que yo pueda no solamente pues ver la información allá en la plataforma, sino descargarla y tenerla a disposición para trabajar con mis equipos de trabajo, para compartírsela a los clientes. Perfecto, pues muy completa la herramienta, ingeniero. Tengo varias inquietudes sobre el tema. La primera, este programa Construplan se actualiza cada cuánto. Sí, nosotros para Construplan hacemos actualizaciones trimestrales. Estas actualizaciones, pues estas nuevas listas de precios más bien, salen en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, que son los periodos en los que sacamos nueva información con precios actualizados de esas. Nosotros hacemos consulta de información para 4 ciudades que son Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla. Perfecto. Uno de los temas que siempre preocupa es, se hace este tipo de trabajos con precios de Bogotá. ¿Esos precios están actualizados para todo el país? ¿Está por regiones o cómo lo tienen distribuido? Están actualizados para las ciudades que acabo de mencionar y sus áreas de influencia, o sea, pues obviamente cercanías funcionan, digamos. Ya para otros sectores, pues pueden servir de base. Básicamente la sugerencia que nosotros le hacemos a nuestros suscriptores es que tomen, digamos, el de la ciudad que está más cercana, pues hagan precisamente la sensibilidad de cómo se ven los precios, ¿sí? Hay varios mecanismos, hay personas que ya se ponen, digamos, en la tarea de cargarle los precios específicos de su región con sus proveedores, porque no necesariamente los proveedores que están en Cali les sirven, por ejemplo, para Buenaventura. Sí, entonces, pero por ejemplo, Buenaventura va a carga, esa es la otra ventaja de la herramienta, puede crear esa información, cargársela al sistema, adicionar los precios para esos insumos con esos proveedores regionales, y ya su base de datos le queda alimentada con esa información. En otros casos, lo que se puede hacer es tomar esa información de referencia y eventualmente aplicarle un factor de incremento o también de disminución, dependiendo el caso, para que los precios que llevamos desde esos puntos, de esas concentraciones de información en esas ciudades que mencioné, pues le puedan servir ya como referencia con esa afectación para utilizarlos en otras áreas del país. Siguiendo con la misma línea de ingeniero, si yo tengo un proyecto en Buenaventura, como usted lo plantea, ¿sí? ¿Yo qué herramientas o qué insumo le debo dar a la herramienta para que empiece a sacar presupuesto, los análisis, la programación, todas estas herramientas valiosas? Claro, digamos, el paso a seguir sería utilizar, como lo mencioné, una de las listas de referencia nuestras. Para el caso geográfico que más le funciona, pues sería el de la ciudad de Cali, ¿sí? El planteamiento es duplicar el precio de la lista de precios, hacerle una actualización de información de los costos que están asociados específicamente para esa región con esos proveedores. La lista de insumos ya existe, ya está construida, son 5.500 insumos, pues que en ese tamaño de información pues seguramente van a encontrar, si no todos, por lo menos la inmensa mayoría de los tipos de materiales que van a necesitar para su proyecto. Básicamente lo que haces es ponerles un valor de referencia allá para la región,
Los análisis de precios también ya están planteados para las diferentes actividades constructivas y con esa información en el módulo de presupuesto ya puede comenzar a utilizar esa lista de precios para construir su presupuesto, básicamente buscando las actividades constructivas que le aplican a su proyecto, asignándole cantidades de obra, obviamente revisando el análisis de precios unitarios y como viene planteado de parte nuestra, le funciona así, digamos, y puede pasar, llamémoslo así, directo, o si lo que necesita es ya de pronto hacer algún ajuste, pero pues digamos básicamente ya tiene una gran parte del trabajo digamos ya listo para poder ejecutar. Si yo tengo un proyecto, ingeniero, de plazo de ejecución, no sé, de 3 años, por ejemplo, ¿cómo yo proyecto los precios del día 1 o del año 1 al año 3? ¿Hay alguna herramienta que puedan utilizar ustedes? Sí, efectivamente, pues lo que hablábamos de pronto, lo que pueden utilizar, bueno, la lista de precios base. Pero pues si usted lo que necesitan es hacer proyecciones, la herramienta lo que tiene es la posibilidad de hacer incrementos en los valores, hacer afectación por un factor específico, ¿sí? En el cual yo puedo afectar la lista completa o puedo afectar, por ejemplo, solamente ciertas partes de la información, ¿sí? Por ejemplo, especialidades. Entonces digamos que voy a afectar todo lo que tiene que ver con aceros, con cemento, con aditivos químicos, por ejemplo, y eso puede ser por un factor específico, pero en cambio la mano de obra, por ejemplo, la puedo afectar todo lo que es insumos y las referencias que están asociadas a la mano de obra que tenemos en nuestro Construplan, las puedo afectar por un factor distinto que ya puedo tener como más una idea, pues obviamente a través de la información disponible de las entidades que dan información de esto y el comportamiento del incremento salarial. Entonces a sí mismo le puedo aplicar un factor distinto y hacer esas proyecciones a 1, 2 o 3 años como el ingeniero Darío lo comenta. Perfecto. Ingeniero, si yo tengo un presupuesto de obra, ¿la herramienta me permite transformar ese presupuesto de obra en un diagrama de Gantt? Sí, efectivamente, la herramienta viene incluido con ese módulo, se llama así tiempos, y básicamente lo que hace es tomar la información del presupuesto tal y como yo lo tengo construido, lo transforma en un listado para un diagrama de Gantt con unas fechas de inicio y finalización. Claramente la herramienta lo que hace es utilizar los rendimientos de la mano de obra y de los equipos por las cantidades de obra que tenga cada actividad asignada y de ahí saca las duraciones y pues básicamente de una manera homóloga como se haría en un proyecto o cualquier programa de estos de planificación de proyectos, ya empiezo a hacer las vinculaciones, ajusto tiempos y hago todo lo que es la parte de vinculación de actividades entre predecesoras y sucesoras con digamos la herramienta Construplan. Incluso puedo también plantear cronograma, dentro del cronograma de obra, el calendario específico, ¿sí? Tiene unas herramientas similares a estas que yo acabo de mencionar, y ya digamos que una vez con esa cronograma base, ya eso lo puedo yo exportar precisamente para poder ser utilizado en un programa project o específicamente en un programa project para ya de pronto seguir con el cronograma seguimiento, precisamente. Ya la herramienta que me entrega mi diagrama de Gantt finalizado, ajustado, como yo dije, así va a arrancar mi obra, así lo planteo, y también descarga todos los recursos para que yo los pueda continuar controlando en un programa tipo project. Esa parte bien importante que usted menciona es parte del seguimiento, porque uno hace una planeación del proyecto, pero ya en la ejecución, ese seguimiento, ¿cómo nos permite hacer un control de tiempos y de presupuesto en la metodología Construplan en nuestro proyecto? Bueno, ya para esa parte, digamos, Construplan llega hasta esa planificación inicial. O sea, es donde digo yo, este va a ser mi punto de partida, ¿sí? Pero ya para efectos de llevarlo a ejecución, pues Construdata cuenta con la herramienta ConstruControl que mencioné pues, inicialmente. Y con ConstruControl allí es donde llevo, finalmente lo que hago es llevar mi proyecto. De hecho, se conectan entre sí las herramientas. Construplan le entrega a ConstruControl todo el presupuesto, incluyendo tiempos, incluyendo proveedores, insumos, rendimientos, los análisis de precios unitarios, y a partir de allí ya empiezo yo a llevar a ejecución ese presupuesto, a llevar al control, digamos, de la aplicación de los recursos en tiempo, ¿sí? Y pues obviamente el control de ejecución de todas las actividades que yo necesite hacer durante la obra. Perfecto. Este programa me permite tener
reportes de costos y avance de obra, ingeniero. Es correcto, precisamente Construcontrol cuenta con una base, entre otras cosas, una base bastante amplia y sólida de reportes en los cuales yo puedo tener información de todo tipo, pero especialmente tiene una sección dedicada, así se llama, control, en el cual puedo sacar precisamente esos reportes comparativos de presupuesto original versus presupuesto ejecutado, ejecución de las actividades de obra, ¿sí? Hacer comparativos para ver qué tanto estoy, si voy en línea, si voy atrasado, si voy adelantado con respecto a eso. Perfecto. ¿Qué otra cosa nos puede comentar del plan? Sí, bueno, básicamente Construplan, además de como digamos un poco lo que mencioné también en un comienzo, de manejar bases de datos que me permiten trabajar para múltiples proyectos, y todo tiene la posibilidad de trabajar en modalidad multiusuario. Quiere decir que a través de los diversos usuarios que yo adquiera para mi licencia, puedo trabajar de manera colaborativa. Esto es bien importante y bien interesante, sobre todo para proyectos de gran tamaño y que se trabaja con equipos interdisciplinarios que muchas veces le encargan, por ejemplo, a los hidráulicos, monten su presupuesto, a los eléctricos, monten su presupuesto, a la estructural, monten su presupuesto, que ellos puedan hacerlo y en simultáneo dentro del programa Construplan para unificar toda esa información en un único proyecto. O sea, pueden trabajar de manera individual y luego unirlo en un gran proyecto precisamente que contenga toda la información y pues así tener todo el panorama completo. Sabemos que hay dos sectores bien demarcados en la construcción, que son edificaciones y obras civiles. Este plan o este programa sirve tanto para obras de obras civiles y para construcciones de edificaciones, ingeniero. Correcto, o sea, nosotros tenemos allí, primero que todo, la herramienta pues me permite utilizar pues la información que viene en las listas de precios, que hay pues claramente información para ambos tipos de construcción, pero además de eso también me permite a mí construir a partir de esa información propia mía, complementar lo que de pronto en un momento dado no tenga Construplan incluido dentro de esas actividades. Entonces tengo bases que me permiten generar presupuestos nuevos, o si así lo deseo puedo generar análisis de precios unitarios nuevos, precisamente para poder yo, pues eso es lo interesante y lo importante de la herramienta, que puedo complementar esa información y mantenerla allí disponible para que mis equipos de trabajo puedan generar los presupuestos, bien sea para una actividad o para la otra. Si yo tengo un contrato de construcción de un edificio, pero también tengo un alcantarillado, un acueducto, una vía, encuentro proveedores e insumos y herramientas en el programa para poder desarrollar mi programación, mi presupuesto, todo lo que necesito para la planeación del proyecto. Sí, Darío, efectivamente contamos con esa información. Claramente pues en algunas especialidades hay mucho más información que en otra, pero en términos generales tenemos digamos lo que se consume de una manera más habitual para estas diferentes especialidades que el ingeniero menciona. Sí. Porque básicamente en el sector de las edificaciones se consigue mucha información, pero ya temas mucho más especializados, qué sé yo, por ejemplo, red contra incendios, ya una vía, un acueducto en la alcantarillado, digamos que aire acondicionado, por ejemplo, también se consiguen ese tipo de proveedores e insumos ahí. Sí, efectivamente tenemos proveedores y tenemos capítulos completos de actividades como la que mencionó de red contra incendios, de acueductos, de alcantarillados, y pues digamos que contamos con un gran abanico. Pues obviamente tratamos de cubrir la mayor parte de las necesidades para que precisamente esa información les sirva para diferentes tipos de proyectos. Perfecto, ingeniero, pues muy interesante. ¿Por qué nos cuenta que si la audiencia, constructores, inversionistas quieren hacer uso de esta herramienta, dónde lo pueden ubicar? No sé si de pronto nos puede dar también algunos valores como para tener una referencia. Claro, bueno, digamos en cuanto a valores, pues esa sí es una información que ya deben verificar directamente con nuestros asesores. A nosotros nos encuentran, nuestro acceso principal para que nos consigan es la página web www.construdata.com. Allí encuentran el servicio del portal, el cual pues contiene parte de esta información que les comenté. Incluso tiene pues un e-commerce donde también pueden hacer adquisición de algunos de nuestros productos, como la revista, como el módulo presupuestar, como el propio servicio premium del portal. Ya para efectos de, por ejemplo, la consulta de software, se ofrece la asesoría personalizada. Ustedes se registran allí, les llenan su información y un asesor especializado los va a contactar para informarles, porque digamos, ¿qué pasa específicamente con las herramientas de presupuestación y control? Depende también de las necesidades, el tamaño de la empresa,
qué cantidad de usuarios van a tener, ¿sí? Entonces, incluso pues nuestros costos ofrecen economía de escala entre más usuarios necesiten. No es lo mismo adquirir una licencia de Construplan que adquirir 3 o adquirir una licencia de Construcontrol que adquirir 5. Incluso pues para empresas puede que no sean tan grandes, pero tienen mucho trabajo, tienen muchos proyectos. Ustedes pueden pensar, bueno, yo de pronto compro 5 licencias de Construcontrol y estoy bien, y resulta que en un momento dado se les quedan cortas. Nosotros precisamente los orientamos en ese sentido para que no necesariamente se lleven lo que les puede parecer mejor en un momento dado, sino con la asesoría nuestra adquieran y se registren en los productos que más se acomoden y en los volúmenes también, incluso de números de usuarios y demás, que les pueden ser más útiles para su organización y para el tamaño de proyectos que están utilizando. Bueno, ingeniero, pues muy interesante porque pues tenemos una herramienta bastante completa por parte de Legis Construdata para todos los constructores, inversionistas que nos están viendo en el programa. Yo le quiero agradecer por la asistencia acá a la oficina, a Legis Construdata, y pues bienvenido, tiene las puertas abiertas acá para próximos programas. Muchas gracias por invitarnos y con mucho gusto aquí estaremos para traerles otras temáticas de interés para nuestros amigos constructores, para las personas vinculadas al mundo de la construcción. Bueno, y a todos ustedes que nos sigan en nuestro canal de YouTube, como siempre con temas nuevos, interesantes, para el beneficio de todos ustedes. Buenas tardes.